Ah, bueno, y después de hacer creo que sí, después de hacer el ordenamiento. De pieza. Ajá. Supongo que. De hecho, el ordenamiento lo hicimos. Supongo que reordenaste las 6. Yo creo que sí es lo que pasa. A lo mejor. Ahorita ya empezamos con las cosas de la materialita. Y si se dan cuenta, no sé si recuerdan el temario que les plasmó Elena al principio del semestre. Ahorita nos estamos yendo hacia un tema que se llama mapeo conforme de rima. Entonces, pues ahorita lo que me piden que repasara Elena el día de hoy es esto de lo de mapeo conforme, ¿no? Bueno, no mapeo conforme, sino que es una función conforme, ¿vale? Esto es repaso porque ya lo vieron en Complejado y lo vieron en cálculo diferencial de esto. Por lo menos algún comentario o algo han de haber visto, ¿no? Yo lo vi completo en cálculo, que Es un tema mal. Bueno, ahorita lo vamos a marcar un poco más general porque vamos a estar trabajando la mayor parte de la clase de funciones de Rn y de Rn. Pero pues bueno, ¿cómo definimos a que una función sea conforme? Que va de Rn a Rn. Decimos que es conforme si es analítica y su jacobiano, con esto me estoy refiriendo a su jacobiano, es igual a lambda por a con una matriz ortogonal y lambda mayor que cero. ¿Vale? Y bueno, primera pregunta para poder entender lo de la definición. O sea, ¿qué significa que hace a una matriz ortogonal? Matriz ortogonal. ¿Qué es lo que significa eso de que hace una matriz? Los vectores columna, ¿no? Que son dos ortogonales entre sí. Sí, y justamente ese es equivalente a que A transpuesta sea igual a A menos 1, ¿no? Pero sí, es equivalente a la que me estás mencionando. Y bueno, pues ya que ya tenemos esto, pues podemos preguntarnos ¿para qué nos puede interesar esto? ¿Para qué nos puede interesar lo de la base, lo de los vectores ortonormales? ¿Y para qué nos puede interesar que la matriz sea ortogonal? ¿Se acuerdan de por qué nos podría interesar eso? ¿Para qué? ¿Qué es lo que pasa si empezamos a considerar la transformación asociada con la matriz? Es decir, empezamos a considerar la transformación T que vaya de Rn en Rn dada por A X. ¿Qué va a pasar con esta de acá? Ya cuando estoy alucinando un poquito más de qué les va a pasar. Quizás les vaya a sonar un poquito más y les recuerdo que el producto punto de X por Y es lo mismo que la multiplicación de matrices, X vector transpuesta por Y. Y que capaz si les recuerdo también la propiedad de A por B transpuesta es igual a B transpuesta. Si tenemos una matriz ortogonal, entonces al estar considerando esta transformación, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que para cualesquiera X, Y pertenecientes a Rn, pues vamos a tener que AX producto punto AY, esto de acá tiene que ser igual a AX transpuesta por la matriz AY.
Y esto de acá tiene que ser igual a, volteo esto, si tendría x vector transpuesto por a transpuesto por a por y vector. Y esto de acá, ¿a cuánto tiene que ser igual? Si estoy suponiendo que mi matriz es ortogonal, sería la identidad, entonces al final obtendría x vector transpuesta por y, es decir, x por y. Es decir, ¿a qué es a lo que estoy llegando? Que si tengo una matriz ortogonal, vista como una transformación, vista como T, es ya les lo voy a poner acá, es ortogonal, y una transformación T se va a decir que es ortogonal si preserva el producto integral, ¿no? O sea, vamos a decir que T transformación va a ser una transformación ortogonal si para todo x, y pertenecientes a tu dominio se tiene que T de x producto punto con T de y es igual a x producto punto, ¿no? Vamos a decir que pasa esto, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya tenemos esto. Entonces vamos a tener que si tenemos una matriz ortogonal, que es el ingrediente que tenemos acá, entonces vamos a tener una transformación ortogonal, es decir, entonces lo que vamos a tener es que te presento el producto interior. El converso, si tú tienes una transformación ortogonal, entonces vas a tener una matriz ortogonal. Ya lo habían escuchado antes, ¿les parece verdadero? ¿Les parece falso? O sea, si tú tienes T ortogonal, entonces la matriz asociada a T, primero vamos a poner con respecto a la base alfa y beta, es ortogonal. ¿Les suena que es verdadero? ¿No les suena que sea verdadero? O sea, ya tenemos la idea, ¿no? Tenemos que si tenemos una matriz ortogonal, entonces su respectiva transformación va a ser ortogonal. Pero el regreso, ¿saben si es cierto? ¿O les suena de algo? Creo que sí. Sí, pero con condiciones. En general, si tú no tienes aquí una base ortonormal de vectores, y aquí tampoco, esto no necesariamente se va a cumplir. Pero si tú tienes una base fija alfa, entonces sí vas a tener que T alfa va a ser hacer una matriz ortogonal. Va a ser una matriz ortogonal. ¿Vale? Entonces, bueno, como para demostrar esto, hay un camino que ahorita voy a mencionar, pero en sí, la demostración que yo conozco utiliza la transformación de asterisco. ¿Se acuerdan cuál es la transformación de asterisco? O bueno, casi ni la vieron así, no, pero se puede notar así, a veces se le nota como con una crucecita. No de transpuesta necesariamente. Si tú tienes una transformación T, entonces tu T asterisco va a ser la transformación, la única transformación que va a cumplir que T de x con y para todo x y y va a ser igual a x con T asterisco de y. ¿Vale? Se define como la única transformación que cumple esto. Y esta transformación se asocia naturalmente cuando tienes una base ortonormal con la matriz T alfa con este asterisquito, donde este asterisquito quiere decir que vas a estar trabajando con la transpuesta conjugada. Es decir, primero transpones y luego conjugas. Con respecto a esto, ¿no? Entonces, bueno, resulta que cuando, si estamos trabajando con nuestro campo de los números reales, pues al final esta de acá va a coincidir con la transpuesta, ¿no? Porque en la conjugación pues, te vas a medir siempre tu parte imaginaria, ¿no? Esa va a ser 0, entonces no se va a cambiar para nada. Y entonces, bueno, pues resulta que lo que se puede verificar es que T es ortogonal si solo si T compuesta con T asterisco es igual a la identidad, y esto es igual a T asterisco
compuesto con B. Entonces, en este caso, pues a partir de ahí es de donde se obtiene lo demás, ¿no? Igual, hace ya unos ayeres, cuando yo estaba ayudante de álgebra lineal 1, me había encontrado con una proposición muy curiosa que no la he encontrado yo en ningún lado demostrada, y yo me intenté aventar a demostrarla y demostré varias cosas por ahí interesantes, pero no la terminé de demostrar. Que te dice que si para todo x vector se tiene que x transpuesto con a multiplicado por x es igual a x transpuesto con b multiplicado por x, entonces a es igual a b. ¿Vale? O sea, había visto esta proposición por ahí, me darían ganas de decir lo que es muy verdadera o que es muy falsa, pero si de casualidad la pudiéramos suponer, entonces también podemos demostrar directamente lo de acá, porque lo que tendríamos con esto pues sería un poquito, tendríamos esto de acá, tendríamos x transpuesto, a transpuesto con a por x, esto de acá tendría que ser igual a x vector transpuesto con la identidad con x. Entonces como que ya te lo podrías aventar directo. Pero les digo, yo no tengo idea la veracidad de esta proposición de acá. Lo único que logré demostrar yo era que para todo, o sea, si tú tienes a tu matriz A como A y J y a tu matriz B como B y J, se puede demostrar que AI, o sea, que AI es igual a B y I para toda I. Y aparte, y esto lo demostrabas tomándote nada más la base canónica que tiene Rn, aplicando con esto y te quedaba toda esta igualdad. Y luego, si comparabas al 1, 1 y puros ceros en lo demás con el 1 menos 1 y puros ceros en los demás, también obtenías que, me parece que o toda la columna o toda la fila, la primera, eran iguales, ¿no? De tu matriz A y de tu matriz B. Entonces, bueno, algunos de los resultados que pude obtener por ahí, pero pues les digo, este resultado en general no lo conozco. El único camino certero que yo conozco es de partir para demostrarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿por qué me metí todo este choro? Pues bueno, con esto lo que quiero mencionarles es que pues ya tenemos E ortogonal si solamente si la matriz que teníamos era ortogonal. Y entonces, bueno, también E ortogonal para espacio vectorial de dimensión finita sobre un campo de locales sobre los complejos ocurre si solamente si varias equivalencias, por ahí siempre vamos a encontrar este teorema con varias equivalencias, pero sobre todo lo que me interesa es de isometría. ¿Vale? El ortogonal sí solamente sí de isometría. Entonces con esto ya podemos meternos con la definición directamente de conformalidad y podemos ver que acá tenemos lambda multiplicado por una isometría, ¿no? Entonces al final del día podemos decir que tenemos una función conforme en un punto si solamente si su jacobiano consiste en una isometría, es decir, preserva las distancias aplicado por una homotesia, ¿no? Entonces ya tenemos una visión un poquito más clara de qué es lo que significa que una función sea conforme en un punto x0 perteneciente a, ¿no? Ya nos queda un poco más visto. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta el momento con esto que he mencionado? ¿Con esto que tal? Obviamente no he demostrado la mayor parte de las cosas, pero bueno. Ahorita tú que llegaste un poquito tarde, lo que les estaba diciendo es que estamos viendo definición de conforme porque nos estamos yendo hacia el mapeo conforme de arriba, para ver por qué nos puede interesar eso, ¿no? en un primer momento. Y bueno, entonces ya tenemos esto de acá. Y pues algo que nos interesa muchísimo con esto es tenemos que si f es conforme en x0 perteneciente
Estamos trabajando con todas las hipótesis de acá. Siempre es conforme el x0 perteneciente a. Y gamma 1 y gamma 2 son curvas simples que pasan por que pasan por x0. Entonces, ¿qué va a pasar respecto al ángulo de dichas curvas? No sé si lo recuerdan justamente de compleja 1. ¿Qué va a pasar con respecto al ángulo de las curvas cuando lo comparamos con el ángulo que se forma entre las curvas al ser mandadas a partir de 1, f de gamma 2, f de gamma 2? Obviamente considerando que estoy evaluando aquí en alguna e para que te dé ese puntito, aquí considerando que estoy evaluando en alguna a para que te dé el puntito x0, y acá lo mismo, ¿no? Evaluando en una t y evaluando en alguna a. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con estos dos? ¿Se acuerdan? Se conservan, exactamente, ¿no? ¿Vale? En el curso de compleja 1, nada más lo demostraron para cuando están trabajando con complejos o complejos, pero en general se preserva bajo esta definición, ¿no? ¿Vale? Y pues vamos a demostrarlo, ¿no? Teta de gamma 1 en t con gamma 2 en t. Esto de acá, ¿cómo se vería? ¿Cómo se define el ángulo entre dos curvas simples? ¿Se acuerdan? Es por medio del producto interior. O sea, bueno, en primer lugar se definiría como el ángulo que forman las tangentes. ¿Y cómo se calculaba cuál era el ángulo que formaban las tangentes? ¿Se acuerdan? Usan la ley de luego nada. Ese es con la fórmula que se suele tener del producto interior. Con el coseno, ¿no? El coseno, exactamente, ¿no? Entonces este va a ser el arco coseno de el producto interior de la derivada de estos dos. Entonces tendría gamma 1' de t multiplicado el producto interior con gamma 2' de t entre dos veces la norma gamma 1' de t por gamma 2' de t. Así lo definen en general cuando tienen se ve que cuando están trabajando en R2, pues esto de acá pues es más que nada demostrarlo, ¿no? Pero pues en términos generales así se va a comportar cuando estemos calculando el ángulo que forman dos curvas con respecto a un punto cuando estamos trabajando con curvas simples, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tendría que mi teta de gamma 1 en t y gamma 2 en t es igual a esto. Vamos a ver cuánto va a ser mi teta de esto. Ahí lo voy a poner en paréntesis, saben que me refiero a eso ahí, ¿no? Entonces, bueno, por definición, ¿cómo me quedaría? Sería el arco coseno de qué? La volumen compuesta por la gamma 1 con la derivada de lo mismo. Exactamente, o sea, sería f compuesta con gamma 1, ¿no? Lo vamos a derivar. Y entonces por t multiplicado en producto interior con f compuesta con gamma 2 prima elevado en a. Luego aquí estoy poniendo t si hace. Más bien t es cuando debería nada más poner a. Entre dos veces la norma de, vamos a ponerlo, esto de acá, por esto de acá, ¿no? Y esta de acá, bueno, estoy suponiendo que f es conforme, entonces ya lo voy a expresar a f como f igual a lambda a con a una matriz ortogonal y lambda mayor que 0, ¿vale? Entonces, aplicando la regla de la cadena aquí, ¿cómo me quedaría esto? ¿Cómo me quedaría esto de acá?
f en gamma 1 de t, que al final, sí, que al final gamma 1 de t es mi punto x0, ¿no? Entonces lo que voy a tener va a ser lambda a, lambda a por, o sea, esta es la matriz, ¿no? Entonces voy a tener mi lambda a y luego voy a tener multiplicado por gamma 1 prima de t. Esto producto interior con lambda a por mi gamma 2 prima evaluado en a entre 2 veces y tendría igual lambda a gamma 1 prima de t por lambda gamma 1 de t multiplicado por lambda a gamma 2 prima de a, ¿no? Tendría esto de acá. Pero ahora esto de acá, bueno, en primer le puedo sacar el lambda al cuadrado, el lambda en cada uno de los miembros del producto interior y me va a salir como un lambda al cuadrado acá. Y luego acá igual, saco el lambda, tendré un lambda al cuadrado. Y bueno, como estoy suponiendo desde el principio que es un lambda mayor que 0, pues bueno, puedo cancelar este con este. Y me va a quedar estos productos interiores por estas normas. Pero ahora, justamente cómo vimos lo de la transformación ortogonal. Vimos que al final del día lo que estaba haciendo era preservar el producto interior. Entonces esto de acá va a tener que ser igual al arco coseno de, y va a ser gamma 1 prima de t, producto interior con gamma 2 prima de t, entre, y bueno, si preserva el producto interior, entonces preserva las normas. Entonces pues vamos a tener entre norma de gamma 1 prima de t por gamma 2 prima de a, que bueno, que al final vuelve a ser lo que teníamos acá, ¿no? Entonces volvemos a tener que esto es igual de nuevo a el θ que formaban las curvas en gamma 1 de t y gamma 2 de t. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo aquí? Estamos obteniendo que si f es conforme, entonces curvas simples les va a preservar su ángulo a la hora de ser transformadas a partir de la función f. ¿Vale? ¿Alguna duda con respecto de eso? ¿O todo sencillo? ¿Vale? Entonces ya saben que en general el resultado es más general, no solamente aplica para compleja, o sea, bueno, no para compleja para R2 en R2, sino que el resultado es más general. ¿Vale? ¿Puedo borrar esto de acá? Pero ahora vamos a volver a aterrizarnos en el caso de compleja. Y bueno, vamos a ver la equivalencia que ya vieron en compleja 1, que era la de f analítica en A subconjunto de los complejos, que se tiene f es conforme en Z0, sí, solo sí que pasa. F va a ser conforme en Z0, sí, solamente sí. F' de 0, de Z0 tiene que pasar para que sea conforme. Distinto de qué? ¿No? Distinto de algo, ¿vale? Entonces, para pedir conformalidad en una función analítica, lo único que vamos a necesitar pedirle es que la función no se anule. Y si no se anula, podemos entonces garantizar por allá. Para cualesquiera dos curvas simples que se intersecten en algún punto, se van a preservar los ángulos al ser mandados a partir de nuestra función f. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos esto de acá. Vamos a demostrarlo. Y en primera, para demostrarlo, pues, ¿cómo se va a ver el jacobiano de f en Z0?
Suponiendo que tenemos que f es igual a u más i b, ¿cómo se va a ver el jacobiano de f en z0? Es empezar a derivar con respecto a cada una de nuestras variables, que o sea, tenemos al final una función de la forma x más y, ¿no? De a subconjunto de los complejos en los reales. Entonces en mi primera entrada va a ser du de x de z0. En este caso voy a tener db de x en z0. Acá voy a tener du de x en z0. Y acá voy a tener db, esto es de y, ¿no? De y en z0, ¿no? Y si lo puse es pura casualidad. ¿Sí? Bueno, entonces ya, ahí lo tenemos, ¿no? Ahora estamos suponiendo que f es analítica. Entonces, ¿qué nos dicen las ecuaciones de Cauchy-Riemann? ¿Que las qué? Estas de acá coinciden, ¿no? Y estos de acá coinciden salvo coinciden. Exactamente. Entonces vamos a tener que el jacobiano de f en z0 va a tener que ser igual a un a menos b y b, donde justamente f' de z0 va a ser igual a más y b. Esto es lo que nos dicen al final las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, bueno, vamos a utilizar esto en la prueba. Vamos primero con la primera indicación, en esta de acá. ¿No? Supongamos que f es conforme. Supóngase que f es conforme. Entonces, pues si f es conforme, vamos a tener que el jacobiano de f evaluado en z0 va a tener que ser igual a lambda por a con a una matriz ortogonal y lambda mayor que 0, ¿no? Pero, pues, al final del día, si es ortogonal, esta va a ser invertible también, ¿no? Porque nos viene la definición de que es ortogonal. Y luego, si lo estás multiplicando por un lambda mayor que 0, también va a ser invertible. Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Estamos obteniendo que el jacobiano de f en z0 va a ser invertible, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué vamos a tener? Si es invertible, quiere decir que el determinante del jacobiano de f en z0 tiene que ser distinto de 0, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál es el determinante del jacobiano de f en z0? Si lo tengo acá. ¿Cuál sería? B cuadrado. A cuadrado más b cuadrado, ¿no? Donde estos son ambos reales. Entonces, pues, ¿qué debería tener con esto? Entonces, lo que tendría es que a cuadrado sería distinto de 0, o b cuadrado sería distinto de 0. Y entonces, pues, también tendría que a es distinto de 0, o b es distinto de 0. Entonces, pues, si tengo todo esto, lo que voy a tener va a ser que f' de z0 es distinto de 0. Entonces, pues, acabo de obtener que si f es analítica en la subconjunto de los complejos y f es conforme en z0, entonces su derivada en z0 es distinta de 0, ¿vale? Que era lo que quería probar para la vida. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, bueno, pues vamos a ver eso. ¿Vale? Ahí supongamos que f' de z0 es distinto de 0, entonces trivialmente el valor absoluto de f' de z0 es distinto de 0. Y entonces, pues tendría que el jacobiano de f en z0 al final sería igual a el valor absoluto de f' de z0 por a entre el valor absoluto de f' de z0 b menos b, el valor absoluto de f' de z0, luego b
el valor absoluto de f' de z0 y luego a el valor absoluto de f' de z0, ¿no? ¿Vale? Y entonces, bueno, ¿cuál va a ser mi lambda? Mi lambda va a ser este. Lambda igual al valor absoluto de f' de z0. ¿No? Y ahora, ¿para qué hice eso? ¿Cuál va a ser, cuánto va a equivaler el determinante de esto? Está borrado de acá, me paso para acá para que puedan ver. Entonces, ¿a cuánto va a ser el determinante de esto? Me va a quedar al final a cuadrada más b al cuadrado arriba, lo cual es lo mismo que f' de z0, bueno, que el valor absoluto de f' de z0, y me va a quedar el valor absoluto de f' de z0 abajo. Entonces, bueno, voy a obtener que su determinante es 1. ¿Se acuerdan cómo se le hacía para calcular cuál era la inversa de una función, de una matriz de dos entradas, perdón, de 2 por 2, cuando tienes determinante 1? Esto lo voy a anotar como. Se cambian de lugar. Exactamente, A' B menos B', B' y A'. Entonces, para calcular la inversa, ¿qué es lo que se hacía? Así que, sí, o sea, cambian estas dos, pero pues se ven igual, ¿no? Vamos a obtener A', Del otro A'. se cambian y el signo también. Se cambia, ya para que se cambie el signo, con lo cual tendríamos un menos B', y aquí tendríamos un menos B'. Y entonces obtendríamos A', B', menos B' y A'. Pero, oh sorpresa, pues esto coincide con la respuesta, ¿no? A', menos B', y A', la respuesta. Entonces, pues justamente que es lo que acabamos de obtener, entonces acabamos de obtener que esta matriz acá, le voy a llamar a esta matriz, ¿no? Que esta matriz es ortogonal. Entonces, pues que acabamos de obtener, entonces acabamos de obtener que f es conforme. Ahora acabamos de obtener que f es conforme a 0. Entonces ya lo acabamos de ver, para poder garantizar que una función en un abierto, en una región abierta, subconjunto de los complejos en los complejos, sea conforme en un punto z0, si ya suponemos que nuestra f es analítica, entonces lo único que tenemos que pedirle es que su derivada sea distinta de 0. ¿No? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Este sí ya fue totalmente de compleja 1, ¿no? Este sí ya lo vieron en compleja 1. Pues, vamos a ver un pequeño ejemplo. Supongamos que nos definimos nuestra función f de z como e elevado a z. Pregunta, ¿dónde va a ser conforme esta región? Esta función. ¿Dónde sería conforme esto? En todos lados. En todos lados, ¿no? Es conforme en todos los complejos, ¿no? Y entonces debe que f' de z va a ser igual a e elevado a z, ¿no? Y al final ya sabemos que e a la z nunca se va hacia 0. H0 nunca se va hacia 0. Esta función de acá, ¿no? Entonces vamos a tener que es conforme en todos lados. Entonces, por ejemplo, pues vamos a ver en un ejemplo particular de qué es lo que está pasando. Si tuviéramos, por ejemplo, acá, por un ángulo de medios, acá tenemos el 0, y acá tenemos el de x, y acá tenemos el de y, esto de acá lo podemos mandar a partir de nuestra función f a el eje x por medio de la función e elevado a la z, ¿a dónde se va? Sí, ¿a dónde sería? ¿A dónde sería todo el eje integral? Bajo la función e a la z. Pues bueno, sería justamente
sería justamente a los e elevado a la t, e elevado a la t con t mayor o igual que 0. ¿No? Esto de acá, ¿dónde se va? E elevado a la t con t mayor o igual que 0. Podríamos empezar a ver. E elevado a la 0 me va a dar igual a 1. Luego, si voy sumándole más, pues se va a ir haciendo más grande que lo de acá. Entonces, justamente, vamos a tener aquí al puntito. Bueno, aquí vamos a tener al puntito 0. Acá vamos a tener al puntito 1. Y acá empezamos a tener la curva que nos interesa, ¿no? O sea, va a ser todo el eje real a partir del 1, ¿no? Y hacia dónde se va el eje imaginario, el eje y, al aplicar la función de elevado a la z. Entonces podríamos ver cómo se ve, entonces sería e elevado a la y. Entonces esto sería igual a coseno de teta más y seno de teta, donde la teta la estamos moviendo desde 0 hasta infinito, ¿no? Entonces, ¿eso hacia dónde se va? Se va al círculo unitario, ¿no? Acá tendríamos justamente al círculo unitario. ¿Vale? Acá tendríamos nuestra f del eje real, y acá tendríamos nuestra f del eje imaginario, y al final del día f de 0 se fue hacia acá. Para calcular cuál sería el ángulo que forma esta recta con respecto a esta curva, nos deberíamos de tomar su vector tangente, que justamente va a ser este de acá, que justamente son pi medios, ¿no? Entonces justamente, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo donde estamos viendo cómo debido a que nuestra función no se anula ahí, en su derivada, el vapor es conforme. Entonces, un ejemplo, estas dos curvas se preservan bajo la función, ¿no? ¿Alguna duda con respecto a ese? Vamos a ver en algún caso donde no. Si nos tomamos la función f de z igual a z al cuadrado, esta función de acá, ¿dónde no es conforme? ¿Dónde no es conforme? Esa función ahí, ¿dónde no sería conforme? En 0, ¿no? Justamente, ¿no? Lo que tenemos que hacer es derivarlo y ver dónde se anula, ¿no? Tendríamos que f' de z es igual a z. Sabemos que esta se anula en 0, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que ahí no va a ser conforme. Entonces, debería, debido a que aquí tenemos un sí, solamente sí, debería de haber un par de curvas donde nuestra función no sea conforme, donde no se preserven los ángulos al aplicar la transformación, ¿no? ¿Cuáles van a ser estos? Pues coincidentemente van a ser estos que me tomé, ¿no? Vamos a ver qué le pasa a, aquí tenemos a nuestro 0, aquí tenemos a nuestro eje real, aquí tenemos a nuestro eje imaginario, aquí forman pi medios, y si a los reales les aplicamos la función z al cuadrado, ¿hacia dónde se va? Si a los reales les aplicamos la función z al cuadrado, ¿hacia dónde se va? Se van a ellos mismos, ¿no? Hacia los reales, ¿no? ¿Y qué pasa si al eje de los imaginarios le aplico la función z al cuadrado? ¿Hacia dónde se va? Hacia abajo. ¿Hacia abajo o hacia acá? ¿Qué pasa? Que justamente para el ángulo y los múltiplos de ellos tienen problemas, ¿no? Los múltiplos de iban a tener problemas. Pero no, esta de acá, o sea, no estamos definiéndola sobre algún complejo ni sobre alguna raíz. Entonces esta de acá sí tiene sentido, si definimos en una rama de logaritmo. No hay problema con eso. Pero bueno, acuérdense, cuando elevamos al cuadrado, es simplemente elevar al cuadrado la norma y aparte notar, o sea, el doble del ángulo que tengas,
Y si aquí tienes un ángulo de pi medios, entonces se te va a ir hacia acá, ¿no? Entonces vas a tener todo lo de acá, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que al final esta curva y esta curva van a formar un ángulo de pi. Ya no nos van a formar el ángulo que estábamos usando en pi medios, sino que se va a deformar esto, ¿no? Bueno, resulta que en todos los demás puntos, que no sean el cero, tu función va a ser conforme, entonces en esos otros sí se va a comportar de forma bonita. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos estos dos ejemplos. Si tienen alguna duda, ¿cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? ¿5 minutos? Ah, bueno, pues ya terminamos por el día de hoy. Bueno, entonces la tarea de los tres supongo que va a venir hasta el viernes, ¿no? Después de hoy. ¿Qué pasó? ¿Puede ser que hoy? En vez de que hoy Está bien, pero virtual, ¿no? Sí. Está súper. ¿Tú cómo vas con tu tarea? Me faltó uno, pero también ya me dejaron tareas de otra, entonces ya no le puedo dedicar más. Ah, ok. Entonces, ¿me lo vas a entregar ahorita o me lo vas a mandar? Pero no ahorita. Ah, bueno, súper. Ahora estamos terminando. Vale, entonces la clase de hoy ya termina. Nos vemos mañana. No sé si mañana nos vayan ustedes. Lo que sí es que mañana seguro ya está tu tarea calificada. Entonces, si mañana puedas venir a la clase para que te la entreguen, estaría perfecto.